Hola hermanos, buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro servicio en línea. Este tiempo en el que podemos honrar a nuestro Dios con nuestras alabanzas, nuestra adoración en conjunto. Y antes de empezar quisiera recordarles e invitarlos a todos a otro espacio que hemos estado celebrando todos los domingos antes del servicio. Y ese espacio se llama la sala de oración. En este tiempo podemos presentar a nuestro Dios nuestras cargas, nuestras necesidades, pero también honrarlo, alabarlo, darle acciones de gracias. Y es un tiempo muy bonito en el que todos juntos podemos participar de la intercesión a nuestro Dios. Queremos extender esta invitación a todos los que están viendo este video. Y bueno, les dejamos un enlace en la descripción para que puedan abrirlo todos los domingos a las 9 de la mañana, una hora antes de nuestro servicio. Y para empezar, quisiera leerles un texto en Salmos, el Salmo 9, que dice así: Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor, que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Gracias, Señor, por tu palabra. Dirígenos en este tiempo, Padre. Sentado en el trono de gracia, tu gloria resplandece por doquier. Oh Dios, te alabamos. Magnífico con gracia eterna, nos rescató tu infalible amor. Oh Dios, te alabamos. ¿Quién como el Señor, fuerte en batalla? ¿Quién como el Señor, que pueda salvar? ¿Quién como el Señor, Rey por siempre? Él es Rey, Él es Rey. Sé que tú siempre estás conmigo. Tu presencia va delante y va detrás. Oh Dios, te alabo. ¿Quién como el Señor, fuerte en batalla? ¿Quién como el Señor, que pueda salvar? ¿Quién como el Señor, Rey por siempre? Él es Rey, Él es Rey. ¿Quién como el Señor, fuerte en batalla? ¿Quién como el Señor, que pueda salvar? ¿Quién como el Señor, Rey por siempre? Él es Rey, Él es Rey. Tú reinas la creación, tú reinas en los cielos, eres santo. El trono es tuyo, Dios, nadie puede enfrentarte, eres santo. Tú reinas la creación, tú
reinas en los cielos, eres santo. El trono es tuyo, Dios, nadie puede enfrentarte, Dios. ¿Quién como el Señor, fuerte en batalla? ¿Quién como el Señor, que pueda salvar? ¿Quién como el Señor, Rey por siempre? Él es Rey, Él es Rey. ¿Quién como el Señor, fuerte en batalla? ¿Quién como el Señor, que pueda salvar? ¿Quién como el Señor, Rey por siempre? Él es Rey, Él es Rey. Tú reinas la creación, tú reinas en los cielos, eres santo. El trono es tuyo, Dios, nadie puede enfrentarte, eres santo. Tú reinas la creación, tú reinas en los cielos, eres santo. El trono es tuyo, Dios, nadie puede enfrentarte, eres santo, Dios. El Señor reina, los pueblos tiemblan. El Señor está en su trono entre los querubines. La tierra se conmueve. Grande es el Señor en Sión, y exaltado sobre todos los pueblos. Alabado tu nombre, grande y temible. El Señor es santo. Tú, poderoso Rey, amas el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has ejercido en Jacob el derecho y la justicia. Exaltemos al Señor nuestro Dios. Postrémonos ante el estrado de sus pies. El Señor es santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nadie hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Él es Rey.
Dios en tres personas, bendita Trinidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es Rey. Declare toda nación, cante la creación. Tú eres santo, tú eres santo. Proclamen los cielos que digno es el Rey. Tú eres santo, tú eres santo. Declare toda nación, cante la creación. Tú eres santo, tú eres santo. Proclamen los cielos que digno es el Rey. Tú eres santo, tú eres santo. Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Eres bendita Trinidad, oh bendita Trinidad. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú ahora dirigiéndonos en el tiempo de la cena del Señor. Gracias, Padre, por tu amor que nos mostraste, Señor, en este momento. Y seguimos con este tiempo de alabanza, Señor. Buenos días, mis hermanos. Hoy nos toca celebrar la Santa Cena una vez más. Y bueno, quiero invitarlos a que este sea un tiempo en el que podamos meditar un poco sobre lo que significa la Santa Cena y participar de ella. Y están todos invitados, todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Siempre recordando que este no es un acto religioso, no es un ritual religioso, sino es un momento de celebración, un momento en el que nosotros recordamos ese evento maravilloso en el cual el Señor puso su sangre como nuevo pacto para poder tener acceso a Dios el Padre. Hay un texto que me gustaría compartir con ustedes que está en la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, y dice el capítulo 1, verso 3 en adelante, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me encanta esta palabra de esperanza que nos trae el apóstol Pedro, recordándonos que por esa maravillosa fe que primeramente Dios puso en nuestro corazón para creer en nuestro Señor Jesucristo, para poner nuestros ojos, nuestra mirada en ese sacrificio perfecto que nos hizo aceptos delante de Él mismo.
No solamente eso, sino que Él nos tiene reservada un lugar de privilegio, un lugar maravilloso, una salvación que no puede ser marchitada, no puede ser destruida, no puede ser cambiada, nadie nos las puede quitar porque está reservada para nosotros. Y es maravilloso pensar que es una esperanza viva, no es una esperanza cualquiera, sino es una esperanza que Él nos da. Y claro, sigue más adelante Pedro, que en lo cual nosotros nos alegramos, verso 6. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ese es el fin último, mis hermanos. Fin último, ese bien último que el Señor tiene preparado para nosotros, esa salvación en la que nos reuniremos con Él. Pero, por supuesto, hay un tiempo presente que es como un lapso, un interín, en el cual vamos a ser sometidos y estamos siendo sometidos a diversas pruebas porque el Señor quiere transformar nuestro carácter, y el deseo de Dios a través del Espíritu Santo es que podamos llegar a ser tan semejantes a Cristo como sea posible. Esa es la intención del Señor. Y muchas veces Dios permite pruebas o nos envía pruebas precisamente para que nuestra fe sea probada. Y recuerdo la imagen del platero, del orfebre, cuando calienta a fuego el oro, la plata, sale por encima como una nata de color oscuro. Es una impureza que está allí, y con mucho cuidado, sin dañar el oro, saca esa impureza. Eso es lo que realmente hace precisamente las pruebas, y dice, si son necesarias, van a estar allí. Pero digamos la esperanza vale la pena cualquier prueba en la que nosotros podamos estar. La vida en este mundo, mis hermanos, es como un soplo, es como un instante si la comparamos con una eternidad. Yo pienso que hasta nos quedamos cortos con esa ilustración. Incluso a veces me gusta compararlo con una gota de agua en medio de todo el océano, que es una gota en medio de ese océano, prácticamente nada, pero incluso hasta ahí nos quedamos cortos, porque la eternidad es un tiempo atemporal, es un para siempre, no es una acumulación de años y de días, sino es un tiempo atemporal, es para siempre estar en gozo con nuestro Señor y con toda esa multitud de hijos, de hermanos en Cristo. Recuerdo también otra porción que está en Filipenses, si la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Fíjense la perspectiva de Pablo. Ya él, cuando escribe esta carta a los filipenses, él ya se proyecta como un ciudadano del cielo. Y dice, somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo, que Él regrese como nuestro Salvador. Ese es para mí el más grande anhelo, el poder encontrarme con mi Señor y verlo con los brazos abiertos recibiéndome. Eso es algo que deseo con todo mi corazón. Y dice en el verso 21, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. O sea, el Señor tiene preparado para nosotros un cuerpo nuevo, igual, semejante al cuerpo de Cristo resucitado. Y lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Eso está en Filipenses 3, versículos 20 y 21. De manera, hermanos, que en esta mañana, cuando nosotros nos acercamos con estos elementos, que son símbolos, el pan representa el cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo, y que por causa de nosotros el cuerpo físico de Dios fue partido, fue quebrantado. Y también el vino, que representa esa sangre gloriosa derramada en la cruz del Calvario. Así que vamos entonces a participar, y
Voy a tomar la escritura de 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 23, y dice Pablo aquí, ministrando la cena del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y aquí recordamos precisamente ese cuerpo quebrantado de Cristo, porque Él fue nuestro sustituto. Nosotros merecíamos estar en esa cruz, pero el Señor fue nuestro sustituto. Así que cuando nosotros tomamos el pan, nos acordamos de que su cuerpo fue quebrantado por nosotros. Y ese cuerpo, a su vez, somos nosotros mismos. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomamos la copa y tomamos el vino recordando esa sangre santa, esa sangre del justo que fue derramada por nosotros, y nos alegramos porque por esa sangre somos salvos, por esa sangre tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos entrada a la presencia del Señor. Participemos. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos la muerte del Señor, esa muerte sustitutiva, y celebramos con gozo esa próxima venida del Señor. Oremos. Bendito Padre, queremos una vez más darte gracias, Señor, por esa maravillosa obra perfecta que tú hiciste. Y sobre todo gracias porque pusiste en nosotros la fe suficiente para creer y para aceptar ese modelo, para aceptar ese plan divino de salvación. Y ahorita nos gozamos y recordamos, Señor, que tú vienes y que aunque pasen muchos años, tenemos esa esperanza viva de que pronto te veremos y estaremos contigo para siempre. Te damos muchas gracias. Amén. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero quien nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó.
Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. 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 Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Buenos días, mis hermanos. Nuevamente nos reunimos en la mañana de hoy para compartir la palabra del Señor. Ya desde la semana pasada introducimos el tema, el estudio del libro de Miqueas. El pastor Aner estuvo haciendo la introducción y hoy nos toca el primer capítulo, la primera sección de este libro. Y bueno, vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, la cual dice de la siguiente manera: el Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Monseret durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. Atención,
Que todos los habitantes del mundo escuchen, que oigan la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones contra ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Miren, viene el Señor, sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. ¿Y por qué sucede esto? Es a causa de la rebelión de Israel, sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. Así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros. Sus calles serán aradas para plantar viñedos. Haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle hasta dejar al descubierto sus cimientos. Por lo tanto, lloraré y lamentaré, andaré descalzo y desnudo, aullaré como un chacal y gemiré como un búho. Pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar, ha llegado hasta Judá, aún hasta las puertas de Jerusalén. No se lo digan a nuestros enemigos en Gad, no lloren en absoluto. Ustedes, pueblo de Betel Afra, revólquense en el polvo para mostrar su desesperación. Ustedes, pueblo de Zafir, vayan como cautivos al destierro, desnudos y avergonzados. El pueblo de Zaafán no se atreve a salir de sus murallas. El pueblo de Bet-Esel gime porque su casa no tiene apoyo. El pueblo de Marot con ansias espera la ayuda. Sin embargo, solo le espera amargura, porque el juicio del Señor llega a las puertas de Jerusalén. Enganchen los caballos a sus carros y huyan, pueblo de Laquis. Ustedes fueron la primera ciudad de Judá que siguió a Israel en su rebelión e hicieron caer a Jerusalén en pecado. Den regalos de despedida a Moreset Gat, porque no hay esperanza de salvarla. La ciudad de Aksib ha engañado a los reyes de Israel. Oh gente de Maresa, yo enviaré un conquistador para tomar su ciudad, y los líderes de Israel irán a Adulán. Oh pueblo de Judá, rapen sus cabezas en señal de aflicción, porque sus amados hijos les serán arrebatados. Rápese también hasta quedar calvos como un buitre, porque sus pequeños serán desterrados a tierras lejanas. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para poner este texto delante del Señor. Y te pido, Señor, te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú dirigiendo este tiempo, que nos permitas tener ojos y oídos espirituales para entender este mensaje que en una oportunidad le diste a tu pueblo de Israel y a tu pueblo de Judá y no escucharon. Permite que nosotros podamos escuchar este mensaje y entender y actuar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, antes de comenzar, me gustaría considerar algo que a mí me parece que es muy importante. Nosotros vivimos un tiempo de crisis, es algo indudable y posiblemente no solamente en nuestro país, sino en muchos lugares de la tierra hay momentos de crisis, y crisis hemos tenido en todas las edades. Y si nosotros damos una mirada al libro del Génesis, nosotros nos encontramos no solamente con ese maravilloso relato de la creación de Dios, sino que también nos encontramos con la caída del hombre, y esta viene a ser precisamente la gran crisis de la humanidad, la tragedia humana que se desarrolló allí por la desobediencia del hombre. Y esta primera gran crisis es precisamente la generadora de todas las crisis de la humanidad. Y todas las crisis humanas tienen características parecidas. Y yo lo que veo en las grandes crisis humanas es simplemente el hombre queriendo vivir independientemente de Dios. Y no fue así precisamente, no fue diferente pues para el pueblo de Israel. Y digamos que con esta realidad humana, Dios no dejó a la humanidad abandonada, sino que
preparó un camino de salvación, y de eso vamos a estar hablando también un poco más adelante. Pues vemos en la historia del pueblo de Israel cómo en muchas oportunidades el Señor envió profetas, envió a sus siervos para alentar al pueblo, para despertar el espíritu de sus hijos, para que vieran precisamente el mal camino en el que estaban. Y bueno, desde el Génesis nosotros podemos ver esos dos caminos muy bien delineados desde allí, desde la desobediencia del hombre, un camino que busca de hacer la voluntad de Dios, y otro camino que es todo lo contrario, busca de hacer todo menos la voluntad del Señor. Y bueno, el pueblo de Israel, que fue enseñado, adiestrado en el desierto, y se le dio una ley, se le mostró precisamente esos dos caminos. Y el Señor los invitó a pensar en esos dos caminos, y los invitó a tomar una decisión. Podemos ver eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. De manera que el Señor siempre puso delante del pueblo el camino de vida, el camino de salvación, el camino de bendición, porque de lo contrario lo que iban a encontrar ellos era destrucción, y así es precisamente para toda la raza humana. En el texto que nos ocupa hoy, este primer capítulo del profeta Miqueas, tiene su escenario pues en un tiempo muy particular, el tiempo en el que Israel fue dividido. Después de la muerte de Salomón ocupó el reino Roboam su hijo, y en este periodo fue dividido el reino. 10 tribus conformaron el reino del norte, con su capital en Samaria, y las últimas dos tribus, Judá y Benjamín, formaron lo que se conoció como el reino de Judá. Ambos reinos tropezaron con la idolatría, fueron contaminados con lo que las naciones a su alrededor hacían, y más temprano que tarde dejaron de buscar al Señor, más temprano que tarde dejaron al Señor y comenzaron a realizar actos abominables, algo nunca visto incluso en esas naciones a las que estaban a su alrededor. Y bueno, con respecto al profeta Miqueas, realmente poco sabemos del origen de su llamado, pero en el primer capítulo podemos ver que él proviene de una población llamada Moseret Gat, una población ubicada al suroeste de Jerusalén, muy cerquita de la frontera con Filistea. En esta línea del tiempo que tenemos ahora, que pueden ver ahora en pantalla, podemos ver algunas características del tiempo de Miqueas. Miqueas tuvo su tiempo entre el 740 a.C. hasta el 686 aproximadamente. Vivió y conoció el reinado de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Sin embargo, el libro que nos ocupa está enmarcado en un periodo un poco más corto, entre el 725 y el 700 a.C. Fue el tiempo en el que el libro está enmarcado. Bien, si comenzamos a revisar un poco la escritura, lo primero que nosotros vemos allí en el verso 3 es un llamado del Señor. El Señor se presenta como ese juez que levanta un juicio y ordena a todos los pueblos que escuchen las acusaciones que tiene Dios contra ellos. Y ahí es como un escenario en el cual es como un gran tribunal en los que el Señor los llama, y llama incluso a la naturaleza como testigos, a todos como testigos, porque se levanta el juez y tiene un pronunciamiento contra Israel y contra Judá. Incluso el mundo creado en esa metáfora que
que usa Miqueas de que los montes se derriten como la cera delante del Señor, es precisamente porque el Señor y dueño del universo tiene una palabra en contra de su pueblo. Y la razón está en precisamente el pecado continuado, un pecado grave el reino de Israel, su capital Samaria, y también Judá. Bueno, si volvemos a la línea del tiempo, digamos que estos acontecimientos que él señala allí, este juicio que se levanta contra Samaria, fue algo que Miqueas tuvo la oportunidad de vivir. Y vale también decir que también Judá pudo ser testigo de lo que le pasaba a su hermana del norte. Y esto aconteció en el 722, cuando el reino de Asiria, que era el imperio mandante en ese momento, no solamente que invadió a Samaria, invadió a Israel, sino que también los llevó deportados. Pero el pecado de Israel fue pero tan grave que realmente estas 10 tribus dejaron de ser. La destrucción fue total. Eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Y bueno, la imagen que Miqueas da es una imagen sombría, una imagen de una devastación que se cierne sobre ellos, y parece que Samaria se va a convertir, como en efecto se convirtió, en un montón de escombros, a la semejanza de un bombardeo en los tiempos actuales, así como podemos ver en esa imagen. Bueno, el pecado estuvo por la idolatría, y yo diría que una grotesca idolatría, cosas que ellos hacían, incluso haciendo pasar a sus hijos por fuego, ofreciendo a sus hijos a dioses de piedra. Y bueno, la imagen de pagos de prostitución lo que nos señala es precisamente la inmoralidad en la que ellos vivían. Bien, luego en el verso 8 hay una expresión bien interesante. Miqueas da rienda suelta a expresiones de dolor, y lo que está haciendo Miqueas es siendo como un intermediario, porque es el dolor de Jehová, el dolor de Dios que está allí presente. Esa lamentación de Miqueas es simplemente que Miqueas está alineado con el dolor de Dios. Dios tiene que necesariamente ejecutar un juicio porque su naturaleza así lo exige. Él es perfectamente santo, Él es perfectamente justo, y también es perfectamente misericordioso, pero no tolera el pecado. Por eso es que demanda de la humanidad que se arrepienta de su pecado, que considere precisamente los caminos que el Señor le muestra para apartarse precisamente del pecado. Y vamos a ver en el transcurso de esta obra, de este mensaje del profeta Miqueas, vamos a ver una sucesión de mensajes de juicio, como lo es este primero, el que estamos revisando. También hay mensajes de bendición, de misericordia. También después vamos a ver los detalles de por qué vienen esos mensajes de condenación y de maldición. Y hay esa alternancia en toda la obra, ¿no? Es el quebrantamiento necesario que Dios impone a su pueblo para luego bendecirlo, para llevarlo precisamente al arrepentimiento. Y bueno, en los próximos capítulos vamos a ver un poco más en detalle eso, ¿no? Quisiera centrarme un poquito en lo que pasó primeramente con Samaria en el año 722, como mencioné antes, en el versículo 9. Dice que la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Bueno, el juicio decretado sobre Israel fue totalmente devastador. Vamos a ver ahora algunos versículos en
en Segunda de Reyes 17, que nos muestran precisamente lo grave del pecado de Samaria, lo grave del pecado del reino de Israel, y por consiguiente, la destrucción total. No había salvación. Entonces voy a leer en Segunda de Reyes varios versículos que están precisamente allí en ese capítulo. Y dice, por ejemplo, en el verso 9, dice: los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Ásera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso, y quemaron incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Ellos hicieron, en otras palabras, especialistas en hacer el mal. Otro verso que está un poco más adelante: mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Me adelanto un poco al 17: e hicieron pasar sus hijos y sus hijas por el fuego, y se dieron a la adivinación, agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Fíjense que el castigo fue precisamente la destrucción total. O sea, ya no había otra salida para Israel. El pecado ya había sido, estuvieron, desde que ellos llegaron a la tierra prometida, habían pasado 200 años. Y 200 años de el Señor enviar constantemente a sus siervos los profetas para alentarlos, para hacerlos volver de su mal camino. Un último verso que quería compartir con ustedes, para que vean lo fuerte de la reprensión hacia Israel, está en el verso 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Bueno, volvemos a la línea del tiempo. Este hecho que acabamos de relatar de Segunda de Reyes 17 ocurrió en el 722. Esto fue algo que, como decía anteriormente, fue presenciado por el mismo profeta Miqueas. Pero también lo más interesante es que el pueblo de Judá también fue testigo de esto. Y pasaron solamente 136 años, porque después también el pueblo de Judá tuvo que ser deportado a Babilonia. Pero antes de eso, durante el reinado del rey Ezequías, hubo 2 intentos de parte de los asirios de invadir también a Judá, cosa que no sucedió, y no sucedió precisamente porque el rey Ezequías estaba perfectamente alineado con la voluntad de Dios e hizo lo recto delante del Señor. Y nos preguntamos, ¿qué pecados, no? ¿Qué pecados cometieron? No guardaron la ley moral de Dios expresada en los 10 mandamientos. Se entregaron a una densa, yo llamo una densa y oscura idolatría. Se hicieron especialistas en hacer el mal. Sacrificaron a sus propios hijos en el fuego delante de dioses de piedra. Esto es una de las cosas más terribles que yo creo que ofendió en gran manera al Señor. El que usaran a sus propios hijos para ofrecerlos a dioses falsos, a dioses de piedra. Cometieron toda clase de injusticia. Y fue toda la nación. No vamos a decir que solamente fueron los gobernantes o los líderes religiosos. No solamente ellos, toda la nación estaba en pecado. Cuando volvemos al verso 9 de la Nueva Traducción Viviente, la segunda parte dice, voy a leerlo todo de nuevo, dice: pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. Y subrayo lo que viene: ha llegado hasta Judá, aún hasta las puertas de Jerusalén. O sea que no solamente fue Samaria, sino que fue también Jerusalén, que necesitaba
de ser castigada. En los versos del 10 al 16 hay un juego de palabras que utiliza el profeta Miqueas, señalando diferentes ciudades de Judá, ciudades fortificadas. Algunas eran ciudades donde estaban los caballos y los carros de guerra. En fin, eran ciudades que eran orgullosas y simplemente el Señor les dice a través de Miqueas que ninguna seguridad que ellos tienen en sí mismo va a prevalecer. Incluso los que vivían en Jerusalén, ellos pensaban que estaban blindados por el hecho de tener el templo de Jehová allí, pues simplemente estaban blindados. Pero uno de los mensajes del profeta Isaías, que era contemporáneo con el profeta Miqueas, en el primer capítulo de la profecía de Isaías dice: no soporto su sacrificio, no soporto su vana ofrenda, porque todo lo que ustedes hacen tiene la señal de sangre derramada de gente inocente. Así que estoy hastiado de todo lo que ustedes están haciendo, porque realmente no me están agradando. En otras palabras, ellos pensaban que con su religiosidad podían agradar al Señor, sacrificando una cantidad de animales, pero su corazón no cambiaba. Entonces ellos pensaban que estaban blindados por el hecho de tener el templo de Jehová. Solamente en ese tiempo de Ezequías, del rey Ezequías, que obviamente fue ministrado tanto por Isaías, como lo podemos leer en el libro del profeta Isaías, como también de Miqueas, y este es un rey que se convirtió al Señor, hizo lo bueno, hizo lo recto. Incluso hay expresiones muy favorables en 2 de Reyes 18, donde se dice que no hubo un rey como Ezequías que hiciera la voluntad del Señor como él lo hizo. Y fue por esa fe, esa fidelidad de Ezequías, que Jerusalén y Judá no sufrieron las mismas consecuencias de su hermana en ese tiempo, por mano de los asirios, sino que fue mucho más adelante, como decía, unos 136 años más adelante. O sea que lo que ellos vieron no les sirvió como reprimenda. Lo que vieron con el reino del norte no les sirvió para ellos enderezar sus propios caminos. Y bueno, y Judá también experimentó el castigo de Dios, y el Señor tuvo que corregirlos por medio de los babilonios. Bueno, esto ocurrió en el 586, volviendo ahí a la línea del tiempo brevemente para simplemente mirarlo. Ya no estaba presente el ministerio de Miqueas, estaba ya el ministerio de Jeremías en ese tiempo. Y hay un escrito que hace algún tiempo yo redacté tratando de imaginarme el momento en el que Judá estaba recibiendo el castigo del Señor. Y lo voy a leer, dice de la siguiente manera. Dice: cursaba el año 589 a.C., en el 10º mes de Tebet, aproximadamente diciembre o enero en nuestro calendario. En el 10º día, los alrededores de la ciudad santa de Jerusalén fueron oscurecidos por una multitud de espadas sedientas de sangre. Las poderosas tropas de Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, cubrió la faz de la tierra. Los campamentos y torres de guerra del enemigo rodearon la ciudad, quedando completamente sitiada y dejando sus habitantes con sus corazones desfalleciendo en el horror de la muerte y sin posibilidades de aprovisionarse ni de agua ni de alimentos. 30 meses más tarde, en el 9º día del mes de Tamuz, junio, julio aproximadamente en nuestro calendario, en las peores condiciones de debilidad causada por el hambre y la angustia, las tropas del invasor franquearon las frágiles murallas de la ciudad, tomándola y destruyendo sus muros, quemando sus portones y arrasando con lo que una vez fue y debió ser lo más preciado del pueblo judío, el santuario de Dios, el templo de Jehová, sufriendo el pueblo la desolación de su nación y la deportación de sus habitantes a las lejanas tierras de Mesopotamia, en donde permanecieron por espacio de 70 años. Nosotros lo podemos leer así, lo podemos ver así brevemente, pero fue un tiempo realmente devastador para el pueblo de Israel, un castigo
no tan fuerte como el de el Reino del Norte, que prácticamente desapareció de la faz de la tierra, porque fueron no solamente deportados, sino fueron esparcidos por el mundo conocido y no regresaron. Y si regresaron, regresaron muy pocos, mucho tiempo después. Pero para Judá había regreso a los 70 años, conforme a la profecía de Jeremías. Ellos iban a regresar, iban a reconstruir el muro, iban a reconstruir también el templo, porque Dios tiene y tenía planes precisamente de salvación para la humanidad. Cuando yo leo esto, cuando yo veo esta descripción que nos ilustra un poco esos momentos tan tristes, es imposible no hacer algún tipo de analogía con lo que pasa en nuestra nación. Y podemos ver que nosotros, nuestra nación está igualmente en crisis. Yo debo decir que no solamente en crisis, sino que estamos en juicio, y no es un tema ni siquiera político ni económico, sino es un tema de que le hemos dado las espaldas al Señor, hemos transgredido sus leyes morales, la ética, nos hemos pervertido como nación, una nación corrupta, una nación llena de idolatría, de brujería, de santería, cosas muy parecidas a lo que estos pueblos hicieron en su momento, llenos de religiosidad, y no solamente de religiosidad de otras religiones, sino también incluso en el mismo pueblo de Dios hay legalismo y religiosidad. Ellos fueron invadidos por naciones extranjeras, pero nosotros también sabemos, y no es para nadie un secreto, que hemos estado siendo invadidos no solamente de una manera pasiva por naciones extranjeras, sino también por ideologías extranjeras. Otra de las cosas que ellos sufrieron la deportación, pero en ningún momento de nuestra historia nos ha tocado a los venezolanos de emigrar, y ya van poco más de 5 millones de personas que han tenido que forzadamente salir, una clase de deportación en cierto sentido. Entonces esto nos lleva precisamente a nuestras reflexiones finales, y lo primero que debemos de entender y reconocer que Dios es el juez soberano de todas las naciones. El Señor se levantó en ese momento y se ha levantado a lo largo de la historia del hombre en muchas oportunidades para no solamente pronunciar, sino ejecutar su juicio, así como incluso lo ha hecho con nuestra nación. Entonces, tal como hemos visto en este pasaje, Miqueas nos muestra el justo juicio de Dios sobre la nación de Israel, y no habrá nada ni nadie que lo detenga, así como cuando el Señor lo decide hacer con cualquier nación, porque Él es el Señor, Él es el dueño y Señor de todo el universo. El otro aspecto que me llama a reflexión es esa manifestación de Miqueas frente al dolor del Señor. El corazón de Dios se duele por el pecado. Y Miqueas nos muestra también ese corazón dolido de Dios, destrozado, digamos, por la maldad y el pecado de su pueblo, pero también de amor y bendición. Porque vamos a ver en el transcurso de esta serie que también hay espacio para la bendición. Y es muy importante porque después de un genuino arrepentimiento, el Señor está siempre presto para bendecir. Otro punto importante es que Dios es perfectamente justo, pero perfectamente misericordioso. No es más justo que misericordioso, ni más misericordioso que justo. Quiero traer, así como comenzamos con el capítulo 1, quisiera irme al último capítulo, del verso 17, capítulo 7, verso 18, perdón, en la Nueva Traducción Viviente, donde dice: no hay Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo. No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Ahí donde vemos nosotros el balance de nuestro Dios, un Dios perfectamente justo que siempre va a ejecutar su juicio, porque Él es justo, Él es perfectamente justo.
pero también es perfectamente amoroso y misericordioso. Entonces, Él da la llaga, pero también la cura. Y como mensaje final, mis hermanos, yo pienso que este mensaje nos invita a reflexionar sobre nuestros caminos. Fíjense que en Isaías, capítulo 55, verso 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces ahí es donde vemos nosotros la grandeza de nuestro Dios. Así que una de las cosas que debo recordar, yo no sé cómo es tu relación con Dios, no sé si has tenido un encuentro personal con Dios, o si en este momento tu fe está debilitada, no sé si te has apartado de los caminos del Señor. Lo que el Señor nos dice en esta mañana es que tengamos ese entendimiento claro de que somos pecadores y que en esa condición de pecadores, cuando nos acercamos a Él, lo que nos toca es ir al arrepentimiento. Y no solamente al arrepentimiento para que Él nos perdone, sino que debemos poner nuestra fe, nuestra confianza en esa obra perfecta, esa obra sustitutiva de Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Con esa fe nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Así que, mis hermanos, quiero dejarles como último verso ya para terminar, la porción de Juan 3, del 16 al 18, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Te invito, mi hermano y amigo que nos visitas, que nos ves y escuchas en esta mañana, que reflexionemos sobre esta palabra. Que el Señor es perfectamente justo. Él es el juez de todas las naciones. Oremos. Bendito Padre, bendito Dios. Señor, yo te pido tu bendición sobre cada familia, cada persona que está viendo y escuchando este mensaje. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo en llevarnos a tus caminos. Que seas tú, Señor, a revelarnos tu presencia, y que este pasaje pueda motivarnos a buscarte con un corazón genuino, un corazón sincero. Te damos gracias en el nombre de Jesús.